Ajá, la ecuación. Por beta y B. Tenemos esa ecuación. Esa es la ecuación del voltaje de entrada. Salida. Perdón, de salida. Tienes razón. Necesitamos tener una ecuación para el voltaje de entrada, para BI. Cuando las relaciones se buscan, tienen que buscarse en función de la misma variable, que es IB. Exactamente. ¿Por qué? Esto es una constante, esto lo conocemos. Esto es otra constante, la única variable que tenemos es esta. IB. Quiere decir que la BI que determinemos tiene que quedar en función de IB. Dígalo. Creo que cuando ponemos BO sobre BI se cancelan las IB. No, vamos a ver, no sé. Vamos al circuito. ¿Dónde está BI? BI está ubicado entre B1 y tierra. Quiere decir que está entre este punto y este punto. Es tierra. Pero hay una condición que tenemos que tomar. Y esta condición, si esto tiende a infinito, se comporta como un circuito abierto. Si se comporta como un circuito abierto, nuestro BI va desde aquí hasta tierra. Quiere decir que involucra esta resistencia, esta y esta. Estas cuatro. O sea que está... Hasta llegar aquí a tierra. Porque está entre paralelo, este ¿no? punto, que es el punto de partida, hasta el punto de llegada, que es tierra. Entonces, tenemos que hacer la ecuación para eso. O sea que BI sería la sumatoria de voltaje de toda esa resistencia. BI, Sí, porque yo oí una malla. Yo oí una comienzo malla. aquí. Beta RE por IB. Ajá. Sí, es eso. Una sumatoria de voltaje. Más R1 por IE. ¿No I. es lo que pasa por aquí? Sí. RE1 por IE. Más RE igual por IE, ¿correcto? Ajá. Más IB por beta RE. beta RE por IB. No hay más términos, ¿verdad? 4 términos, 4 resistencias. Tenemos esto que es IB. Tenemos aquí IB, pero aquí no tenemos IB. Esto es IE. Ahora, ¿yo puedo escribir IE en función de IB? Sí. Beta más 1 por IB. ¿Y de dónde sale eso beta más 1 por IB? De la relación que hay entre IC sobre... Ajá, IC sobre IB es beta. Beta es IC sobre IB. Entonces me quedaría IC igual a beta por IB. ¿Pero IE dónde está? Es que I es la sumatoria de IC y de IB. Es verdad, Por eso. IC es igual a beta por IB, ¿no? Sí, aproximadamente. Yo voy a analizar un momentico esto que está aquí. Este nodo que está aquí. ¿Puedo hacerlo? Sí. Nodo X. ¿Qué corriente entra por aquí? IB. IB. ¿Y por aquí? IC. Beta por IB. Beta por Beta por IB. IB. Sí que es IC. Ajá. Dos entran, una sola sale, ¿verdad? Sí. Quiere decir que tendría IB más beta por IB igual a IE, ¿correcto? Ajá. Y ahí se saca factor ¿Cuál es el común. común de estos dos? Beta. IB. IB, perdón, IB. Beta más 1 por IB. Por IE. ¿De ahí sale eso? Sí. Efectivamente. De ahí sale esa ecuación. Por eso IE es beta más 1 por IB. Simplemente analizando este número. Sumo esta más esta, me da esta. Y esto que, al sacar esto, me da esta. En ese caso Por se beta más sustituye. ¿Cómo? IE se sustituye. Exactamente. Y Nosotros sustituimos IE, lo sustituimos por beta más 1 Por IB. por IB. Y otra condición, beta más 1 es aproximadamente igual a beta. Esa es una condición. Es también. Siempre que los betas estén por encima de 40, se considera esa condición. Cuando están por debajo de 40, sí son significativos. ¿Por qué? Porque cuando usted multiplica por 150, es prácticamente lo mismo que multiplicar por 151. Si usted divide entre 180, es prácticamente dividir lo mismo entre 181. Entonces,
los valores son prácticamente iguales. Entonces por eso se considera que beta es aproximadamente igual a beta más 1. Porque prácticamente es lo mismo. Aunque cuando los betas son muy pequeños, sí, esas cifras sí son significativas. Hay variaciones. Si todo esto es cierto, nosotros tendríamos ahí entonces BI es igual. Ahí podemos agrupar de una vez el RE. Este y este son iguales, ¿verdad? Sí. 2 veces 2 beta RE beta RE por IB. y B, ajá. Y aquí también tendría 2 veces esto. Sí, 2 veces RE por IE. ¿Es así? sí. Ahora sustituimos. 2 veces beta RE por IB. Más 2 veces RE por IE. Pero IE Beta y B. beta y B. Sí, por lo que dijo de que el más 1. Se está acabando de definir. Se podría hacer un factor común. Ajá, factor común. ¿Cuál sería el factor común? Beta- ¿Cuáles son los factores Beta y B. El 2 también. 2. El Es 2. factor común, ¿correcto? Sí. El Beta beta es factor común. y el IB. Y B es factor común. ¿Qué queda aquí? RE y el otro RE. Sí, porque son 2. Y ya tenemos la ecuación de B. Ganancia de voltaje. Igual. Menos Quedaría menos RC sobre 2 por RC, R. beta y B. Y aquí nos quedaría 2 Ahí se puede cancelar beta ahí y esos B. términos. RE más RE. Hacemos lo que él está hablando desde hace rato. Ajá, Cancelamos este con este y este con este. Claro, y queda, la ganancia sería AB igual a menos RC sobre 2 veces RE más RE. La ganancia sería igual. Menos Menos RC sobre 2 dos. veces RE más RE grande, podríamos decir. ¿Cuánto era RC? RC era 8.6. RC 8.6K. Aquí quedaría 2 veces multiplicado por 162.8 ohmios, ¿no? Punto 5. A 162.5 ohmios Vamos a ir poniendo eso en la calculadora de una vez. más, 8.6 sobre 2. ¿cuánto valía esto? 100. O sea, 500 ohmios. Serían 626.5 ohmios por 2, serían 1.25K. ¿Cuánto da la división? ¿RE cuánto es? 7.5K. Ajá. La ganancia es como de... ¿Qué? 7, 6. Sería 5.73. Creo, no estoy seguro. Me dio menos 6.5. 5.63 o menos 6.5. Menos 6.5. Menos 6.5. Ajá, menos 6.49, menos 6.5. Interpretación. Tenemos ganancia de voltaje. La salida es 6,49 veces mayor que la entrada. Y la señal está invertida. Es lo que significa este negativo que está aquí. Que la señal de salida está desfasada 180 grados con respecto a la entrada. Eso. Esto no es indicativo de pérdidas. ¿Sí? Esto es un indicativo de que la señal de salida está desfasada 180 grados con respecto a la entrada. 180 grados con respecto a la entrada. Que tiene una ganancia de 6,49 veces. O sea que lo que nosotros le coloquemos aquí en voltaje lo debemos multiplicar por 6,49 y lo vamos a obtener en la salida. Correcto. Eso es lo que indica esto. ¿Por qué negativo? El desfase que tiene la señal. ¿Y por qué se desfasa? Ajá, por ahí. Así nos había explicado. Pregunto. Sí, pero En ya no me este- acuerdo. para este transistor, ¿en qué terminal se aplica la señal de entrada? En la base, ¿Y en qué terminal se toma la salida? en el colector. En el colector. Entrada en la base, salida en el colector. ¿Qué configuración tiene? Emisor común. Emisor común. El emisor común, el amplificador emisor común es la única configuración que desplaza la señal 180 grados.
Si el amplificador está conectado en base común o en colector común, las ganancias son positivas. Si el transistor desfasaje. está en las configuraciones de emisor común, la ganancia siempre tiene que dar negativa. Porque la salida se desplaza 180 grados con respecto a la entrada. La próxima semana, aproximadamente a esta hora, ustedes deberían estar viendo esta señal con respecto a esta. Y esta señal debería estar en el osciloscopio desplazada 180 grados con respecto a esta. Si eso no les ocurre, les estoy cayendo mentira. Si eso no ocurre, les estoy cayendo mentira o pasa lo que normalmente pasa. Tienen mal montado el circuito. Exacto. O tienen mal colocado su osciloscopio. Pero debería ocurrir eso. Eso es lo que debería ocurrir. Profe, una duda. ¿Por qué la salida se toma en el colector 1 y no en el colector 2? Ya vamos para eso. Ok. La ganancia de voltaje es 2, que sería en el otro transistor, debe dar exactamente RC sobre 2 veces RE más RE. No negativo, positivo. Positivo. Pregunto, el transistor Q2, ¿dónde está la señal de entrada? En tierra. En tierra, si estoy en tierra no tengo señal. No. En la base. En el ¿No? emisor. Ah, no, en el emisor. En el emisor. Y la salida está Claro, en porque el conector. ¿Qué configuración tiene? base común. Y acabo de decir que el emisor común es el único que invierte fase. Claro, es verdad. Sí, la entrada está por el Por lo emisor. tanto, ahí no habría inversión de fase. Si nosotros colocamos aquí una señal así, positivo o negativo, aquí vamos a tener una señal amplificada desfasada, negativo positivo. O sea, inversa. Y aquí vamos a tener una señal amplificada, pero en la misma fase de la entrada, positivo o negativo. Wow. Eso debe ocurrir en la práctica. ¿Y si no ocurre? Porque si ustedes ven, el transistor Q2 no recibe señal por la base. La base está conectada a tierra. Profe, ¿y si en la base hubiera otra fuente de corriente alterna? Depende, si es idéntica a esta, es modo común. No, pero, o sea, si hubiera una fuente pero diferente. La salida depende de la diferencia de las entradas. Claro, porque son diferenciales. Sí. La salida va a depender de la diferencia de las entradas. Eso es en caso de que de este lado hubiera una fuente de voltaje y fuera diferente a la que estuviera de Fuera diferente. Sí. Sí. Ajá, y entonces, si hubiera una fuente ahí, en la base del segundo transistor, ya ahí no sería base común, ¿no? Porque habría una fuente Sería ahí. emisor común, pero tú tendrías que aplicar algo que te enseñaron por ahí en circuito, no sé, creo que fue el Puma. No, ni no fue ayer, no. Superposición. Superposición. Porque tienes dos fuentes distintas. Efectivamente. Tienes que utilizar ese análisis. Eso es verdad. Desconectas una, ves su comportamiento, desconectas la otra, ves su comportamiento y luego sacas la diferencia. Profe, entonces sería como hacer esto 2 veces y Dos veces. Dos veces lo que acabamos de hacer. Claro. Eso es lo que va a aparecer. Eso es lo que va para el examen. Se va para el examen, se va para el examen. Esto lo guardamos. Nos faltan dos parámetros, ¿verdad? ¿No? Sí. ZO y ZI. Z y Z y ajá. Ay. La
impedancia es un parámetro que es una resistencia reflejada. Es una resistencia que se refleja sobre dos puntos en los circuitos de corriente alterna. Porque si no fueran los circuitos de corriente alterna se llamará resistencia. Y le llamamos impedancia precisamente porque es en corriente alterna. Cuando nosotros trabajamos con impedancia, se supone que la impedancia, ¿cuál es la unidad que mide la impedancia? Ohmio. Estaríamos trabajando con ohmio. Si estamos trabajando con ohmio, un circuito totalmente, o sea, resistivo, nosotros no debemos tener señal aplicada, porque estamos trabajando con un circuito resistivo. Si nosotros no tenemos ninguna señal aplicada acá, no puede haber corriente aquí. Quiere decir que esta fuente se comporta como un circuito abierto y esta fuente se comporta como un circuito abierto. Cuando yo miro de aquí para allá, ¿cuál es o cuál resistencia veo entre esos dos puntos? RC1. RC. Es la única. Quiere decir que ZO es igual a RC. ¿En valor era cuánto? 8.6. 8.6. Y lo mismo para RC2. Vamos con la impedancia igual. De entrada. Sí, porque o sea, habrían dos estados. Son La iguales. del primer transistor sí, sería igual. Sí. ZI es lo que se refleja aquí. Sería beta RE. Desde aquí hasta tierra. Desde aquí hasta tierra. Ahora vamos a considerar que esto esté conectado. O sea, vamos a hacer un circuito equivalente y vemos qué es lo que nos queda ahí. Y Sería después una, hacemos un análisis lógico. es una sumatoria de resistencia. Acá. Esta resistencia con esta resistencia, ¿cómo están conectadas? En serie. En serie, porque esto está abierto, ¿correcto? Exacto. Cuando eso se abre, se pierde ese nodo. Y esas dos resistencias están en serie. Desde el nodo A hasta tierra está conectada esta resistencia. Ujú. Esta resistencia y esta, ¿cómo están? En serie. Y las dos están conectadas entre el nodo A y tierra. Y tierra. Estas dos, ¿cómo están con respecto a esto? Paralelo. En paralelo. Estas dos en serie, en paralelo con esta, en serie con estas dos. Eso se está ahí. Quedaría algo así. Tenemos la primera resistencia que sería esta en serie con esta, ¿correcto? Sería beta RE más. Luego tendríamos esta resistencia que está entre el punto A y tierra, ¿correcto? Este es nuestro punto A. Esto dijimos que era qué? Beta RE Y R. Este es RE. Esta es RE. REE. Pero además tenemos otra cosa que está aquí, que es esta rama. R2 y RE en serie con esta, ¿verdad? Correcto. Pero estas dos están En paralelo con. esta. Ajá. Porque las dos están entre el punto A y tierra. Aquí. Esto sería RE y esto sería beta. Esto sería ZI. Lo que veamos de aquí para allá. Así es como queda el circuito equivalente. ¿Y cómo lo subimos primero? Primero Primero el paralelo. la serie de arriba. Esta serie. O sea, el serie y el paralelo, ajá. El serie con Y después una suma, facilita. O sea, esto tiene que resolverlo antes de hacer. O usted puede sumar estas dos, pero después tiene que hacer el paralelo para sumarlo con el resultado de esto. Bueno, saquen esa cuenta pues. Otra cosa. En algunos casos, si esta RE no es tan alta, esta RE influye sobre ZG. Pero si esta RE es muy alta, se comporta como un circuito abierto. Y nos queda todo eso en serio. Sí. O sea que nosotros pudiésemos decir que ZI
es aproximadamente igual. Sí, tiene sentido. Dos porque veces esta más esas dos dos que están en veces serie ahí, en la malla esa. Al sea, ser el dos paralelo, veces- la más grande se puede despreciar. beta RE, dos veces beta RE más RE, aproximadamente eso. Que ese valor lo podemos tomar de cuando calculamos. Matemáticamente sería lo que hemos analizado. Estas dos en serie, en paralelo con esta, el módulo este en serie con aquellas dos. Ajá. Eso sería lo que matemáticamente nos debe dar. Pero se pudiese aproximar a eso cuando la resistencia RE tiende a infinito. Si nosotros estamos en modo diferencial, podemos hacer eso sin ningún problema, despreciarla. Lo que les dije hace rato, una resistencia de 1 mega en paralelo con una de 100 ohmios, el resultado es aproximadamente 100 ohmios. Entonces, si nosotros tenemos aquí una resistencia muy alta, con dos que son bajas comparadas con ella, el valor va a tender a este valor, a esto que está aquí. Da la casualidad que aquí están las dos en serie, o lo que esté aquí, va a tender a este valor. Eso nos daría el valor de Z ahí. Pregunta. Profe, si vemos la entrada desde el otro lado, sería el mismo análisis, ¿no? Igualito, ¿no? La única diferencia es que el que va a invertir la fase sería Q2. Si tú le aplicas aquí esta señal acá, Ah, ¿cuál claro. queda en emisor común? Ese. Y el otro es el que queda en base. Y este es el que queda en base común. Ujú. Y si hubieran fuentes de los dos lados, ambos quedan en emisor común. Cuando es modo común, que es la otra forma de trabajar, o sea, voy a hacer un adelanto de eso. Cuando es modo común, nosotros conectamos esto aquí. Porque las dos fuentes son iguales. Las dos fuentes son iguales. Mm, La señal a este transistor, ¿dónde le llega? base. Por la base. Y la señal a este transistor, ¿por dónde le llega? Por la base. Por la base. Los dos estarían en emisor común. Y ambos Y desfasarían la entonces los dos señal. desfasan. Exactamente. Esta desfasaría con respecto a esta, esta desfasaría con respecto a esta. Correcto. Lo que quiere decir que esta y esta estarían en fase. Ujú. A diferencia del anterior, que las dos estaban desfasadas. Una con respecto a la otra. Yo dije que a mí no me gustaba dar todas las horas de clase aquí. En los laboratorios. Ya esto está cansado. Este se cansó ya. ¿Ah? La sillita esta no es nada cómoda, ¿no? Para nada. Me duele Si no hay preguntas, nos vemos cuando el lunes. el lunes. El lunes continuamos.